se emite una norma, la 1585, en el año 2013, cuando el legislador pone las manos sobre este tema tan interesante e implementa un nuevo sistema operativo que es el sistema de tercios. Bien, buenas noches a todos nuestros seguidores de las diferentes plataformas de nuestro canal Sol Streaming Online. Hoy un programa más de Ventana Legal, para ustedes su servidor, el abogado Robert Lobato. Como siempre nos ha caracterizado el hecho de poder invitar a profesionales de gran nivel profesional y académico. Es parte de la carta de presentación que Ventana Legal le trae para todos ustedes como seguidores. Recuerden que estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, y cuando ustedes quieran ver de repente la repetición de los programas que salen en vivo, también nos pueden ubicar en el YouTube, ¿no? En cualquier momento del día, del año, a cualquier hora, 24/7, quedan allí todas las grabaciones y los programas que emitimos vía nuestra gran plataforma de Sol Streaming Online. Hoy estamos en compañía de un gran profesional. Una vez más lo hemos invitado en este caminar profesional, porque yo creo que siempre es importante las apreciaciones, la perspectiva profesional de quien de repente muchos de ustedes ya conocen, el doctor Victoriano Núñez Medina, ex juez, ex fiscal, ex defensor público, ahora ya afianzado al campo del derecho desde el litigio particular. Y ya pues yo creo que con esa vasta experiencia viene lógicamente afianzando el derecho dentro de nuestra sociedad y más aún en temas muy importantes, como seguramente muchos de ustedes lo saben. Bien, doctor Victoriano, buenas noches. Gusto de saludarlo una vez más por aquí. Un gusto verte, Robert. Nuevamente acá, encantado de que me hayas invitado en esta oportunidad y poder abordar un tema que para mí es de constante actualidad, porque la pena en todos los procesos de naturaleza punitiva marca un hito tremendo, ¿no? En las vidas de los seres humanos, en las vidas de las familias de esos seres humanos. Yo acá encantado de poder estar presente y poder compartir contigo algunas situaciones o aspectos relacionados con lo que nos ha convocado el día de la fecha. Correcto, doctor. Sí, en efecto, hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que lo van ustedes a analizar en el desarrollo de nuestro programa. Vamos a hablar sobre la determinación judicial de la pena. Y para ello, pues, el doctor Victoriano nos va a explicar cuáles han sido los inicios y el desarrollo que ha tenido este tema, este título, esta importante institución como es la determinación judicial de la pena, y vamos a irlo desarrollando para ver cómo ha ido beneficiando o no a la población peruana. Doctor Victoriano. Bueno, mira, como conversábamos antes de iniciar esta plataforma, me he traído a colación algunos recuerdos que cuando llego a la localidad de Ica, al ver la manera como se trabajaba en aquel entonces, naturalmente antes de que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que marca aspectos saltantes que han ido evolucionando en el tiempo, pero causaba un gran asombro. Este tema relacionado con la determinación judicial de la pena ha venido sufriendo una metamorfosis en el transcurso del tiempo. ¿Y por qué? Voy a tratar de ser lo más sencillo, lo más simple posible. En tiempos pasados, antes del año 2013, específicamente antes de agosto del 2013, los magistrados de nuestra circunscripción nacional, no solamente Ica, sino nacional, trabajaban con un artículo, que ese artículo, el artículo 45, marcaba aspectos relacionados que cómo se tenía que concebir para que un juez pueda imponer una pena. Y esto era lo que me preocupaba y me llama la atención, porque en un caso, imaginémonos, de un delito que mereciera una pena de 6 a 20 años, un juez, por ese mismo caso, podía poner en un caso 15 años y en otro poner 6 años. Y tú decías, ¿pero por qué? Si es que es la misma situación. ¿Por qué?
porque este tema de la determinación judicial de la pena no estaba delimitada y quedaba a la discrecionalidad del magistrado. Esa discreción ha ido evolucionando y es a partir de que se emite un acuerdo plenario, o mejor dicho, se emite una norma, la 1585, en el año 2013, cuando el legislador pone las manos sobre este tema tan interesante e implementa un nuevo sistema operativo, que es el sistema de tercios, que más adelante lo trataremos. Y con posterioridad, recién en el año 2023, no a través de una ley, sino a través de interpretaciones hermenéuticas, específicamente de un acuerdo plenario 1 del 2023 y hasta hace poco con el acuerdo plenario 4 del 2002 del 2024, se implementa otro sistema operativo denominado el sistema escalonado. Estos dos últimos sistemas marcaron hitos que cambiaron y generaron mayor seguridad. ¿Por qué? Porque ya no quedaba al arbitrio del juez. Vale decir, el juez no podía imponer una pena en este caso, es decir, como tú eres mi amigo, te pongo esta pena. Como tú no me simpatizas, te pongo esta pena. O como yo no conozco, yo creo que está bien, te pongo esta pena. Y como tampoco conozco, te pongo otra pena. Entonces esto valía para que jueces sin conciencia apliquen penas a diestra y siniestra y otros jueces por desconocimiento también lo hagan. Pero ya con estos nuevos sistemas operativos la situación ha cambiado. La discrecionalidad del magistrado ha quedado rezagada y ha quedado como un tema histórico, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Esto, para que quede claro también a todos nuestros seguidores, la ciudadanía en general, hablamos de que el juez, el término de discrecionalidad entendido como la determinación final, ¿no?, que podría tener el magistrado en que si por un delito la pena era, digamos, la pena privativa de libertad, entendido así, pena privativa de libertad, encarcelamiento del individuo, del ciudadano. Por eso es que es muy importante realmente hablar de este tema, porque tal como lo ha referido el doctor, en efecto, si por un delito, por ejemplo, en el caso de robo, la pena es de 6 a 10 años, cuando no se desarrollaba a través de la jurisprudencia que ha habido aquí en el Perú, ¿no?, y los plenos casatorios que han habido en el ámbito penal, como bien lo ha referido el doctor, si el juez quería, le colocaba, si es de 10 a 20 años en un supuesto, doctor, si quiere te ponía 15, si quiere te ponía 18, si quiere te ponía 6, ¿no? Efectivamente. Y ahí generaba controversia, porque entonces las personas decían, pero si es el mismo delito, ¿por qué le ha colocado lo mismo? Y en ese orden de ideas, doctor, este tema de determinación judicial de la pena, entonces, ¿en qué le puede interesar o importar? ¿Por qué sería importante para la población este tema? Bueno, yo creo que es un tema sumamente importante, pues ya no estamos frente a un aspecto de desarrollar un proceso en el cual se pueda ver a un letrado que defiende de una manera muy cabal y muy asistida por las herramientas legales que nos brindan el Código Penal, el Código Procesal Penal, la doctrina y la jurisprudencia, sino que resulta también de vital importancia el tener conocimientos si es que la pena que se me está imponiendo, en el caso de que se me tenga que imponer una pena, es la pena acorde a ley. Vale decir que no viola principios básicos como podrían ser el tema de la proporcionalidad, humanidad de penas, sino que por el contrario se subsume y se rige por los aspectos que se encuentran reglados. Vale decir, si es que yo desconozco, puedo permitir que un magistrado que desconozca imponga una pena que no me merezco. Y solamente como un ejemplo. Yo concurro hace poco a la ciudad de Chiclayo a ver un caso, pero en este caso el juez, al momento de que mi persona con el patrocinado nos sometemos a la conclusión anticipada, solicitamos que se nos aplique una pena atendiendo esos principios que se ha hecho referencia, pero además de eso, que se puedan utilizar situaciones que permitan bajar la pena por debajo del mínimo. Vale decir, si es que merecía una pena de 5 o 7 años, optar por que sea 3 años o 2 años,
¿Por qué? Porque se presentaba una situación de confesión, porque se presentaba un mecanismo de simplificación procesal penal como era la conclusión anticipada y porque se presentaba otro tema relacionado con aspectos de bonificación supralegal que venía a ser vulneración del plazo razonable. Pero cuando le hablaba eso, me daba la impresión que yo le hablaba en chino al fiscal. Pero yo no estoy hablando en chino y estoy tratando de ser bien claro. Hasta que le recomiendo, en los momentos que yo tenía para poder realizar otras acciones, de poder llegar a acuerdos con la Procuraduría respecto al tema de la reparación civil, que leyera solamente el acuerdo plenario 2 del 2024 y verifique que existía una bonificación especial de naturaleza supralegal, vale decir, venida pues de las convenciones internacionales que permitían reducir hasta un cuarto cuando el plazo que la ley señalaba para que una persona sea sometida y se emita una sentencia se había sobrepasado. Entonces, de esta manera, conocedores de que existían esos beneficios, uno se podría ser merecedor, si es que no lo conocías, a una pena de 5 años, 6 meses. Pero si tenías en consideración que la confesión te permitía y el otro beneficio del plazo razonable te permitía tener otras ventajas, podrías obtener una pena de 3 años. Y a partir de ello, única y sencillamente, no es mucho haberse ahorrado 2 años o 2 años y medio de pena. Yo creo que es bastante. A ninguna persona le va a interesar si quiere estar ni siquiera un solo día privado de su libertad, mucho menos 2 o 3 años. Pero cuando uno desconoce las herramientas que nos brinda la ley, podemos generar de que a una persona se le sancione a sabiendas que es culpable a una pena no prevista por ley. Una pena menor en todo caso, doctor, ¿no? Que, como usted dice, un día en la cárcel es como 100 días, quizás Claro, para algunos. claro, para aquellas personas que nunca han pisado uno de esos ámbitos, no solamente le genera un malestar físico, sino un malestar moral, el haber estado privado de su libertad, ¿no? Y que genera en una sociedad como la nuestra comentarios que pueden perjudicar no solamente al ser humano, sino a la familia, a su entorno, ¿no? Por lo traumático o estigmatizante que suele ser que una persona ingrese a un recinto penitenciario. Doctor, de lo que usted indica, se puede sobreentender indirectamente que algunos de nuestros magistrados, representantes del Ministerio Público, como yo estoy escuchando, quizás todavía falta algo de preparación o quizás se les pasó o no se actualizaron para ser de repente un poco sensatos, porque considerando que ellos son los representantes de la legalidad. Bueno, eh, hay de todo en este Valle de Lágrimas, ¿no? Hay abogados que saben mucho, hay otros abogados que sabemos en algo y otros que están muy bajo. Entonces, en ese rango, también yo considero que como seres humanos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, deben haber personas que mantienen esos estándares, esos estándares. Pero sí, que nosotros nos preocupamos en formarnos, es evidente que como abogado particular puede generar una especie de luz hacia otras personas que pueden detener cargos públicos y que por la excesiva carga que tienen no le da tiempo muchas veces para poder capacitarse o autocapacitarse. Y en otras ocasiones porque su propia institución no los forma, no los actualiza. O si pretende actualizarlos, les manda copias de documentos, pero no se ponen a pensar que una persona que tiene 10 o 12 o 13 casos diarios no tiene la posibilidad de poder estudiar, de leer. Entonces, este tema va de la mano con el tiempo que puede tener un magistrado, sea del Ministerio Público o del Poder Judicial. Pues si ese magistrado entra a las 7 de la mañana, llega o se transporta hasta el local de la sede del Poder Judicial o del Ministerio Público, tiene que atender una diligencia, otra diligencia, y luego termina a las 4 o 5 de la tarde, se va a su casa, pero lo que va es solamente pensando en eso o llevando material para poder preparar para el día siguiente. ¿A qué hora esa persona va a poderse capacitar? Tan es así que en ocasiones salen de vacaciones, pero esa es una frase, vacaciones, pero a ciencia cierta no pueden dejar de participar en las audiencias porque se interrumpe el proceso. Consiguientemente, mientras están de paseo o de vacaciones, tienen que estar en audiencias cortas reprogramando. Entonces,
Esto genera que, dada la capacidad de algunos, que tienen una gran capacidad de asimilación y que pueden dejar de dormir y hasta tarde estar estudiando, que genera ya un tema de afectación psicológica. Por eso hay amigos del Poder Judicial del Ministerio Público que yo los vi entrar con su cabello negro y ya los veo, no han pasado muchos años, canosos, se les ve cansados. ¿Por qué? Porque se entregan en íntegro. Entonces, por eso se decía que el ser fiscal o el ser un miembro del Poder Judicial magistrado es un apostolado que necesariamente te tiene que apartar de las reuniones, de los deportes, de la vida de familia. Te convertiste en un esclavo del trabajo. Desde esa perspectiva, vamos a encontrarnos con personas que tienen un nivel y otros otro nivel, unidos a su capacidad intelectiva también. Por eso siempre hay un riesgo de que al momento de que se emite una sentencia, nos encontremos a personas que no puedan conocer. Y para eso es el deber del abogado. Y es por eso también el llamado, que cuando una persona vaya a contratar los servicios del abogado, busque abogados que mantengan una línea y que se perfilen como personas que conocen determinado campo del derecho y no busquen a algunos colegas que la tildan de ser todistas, ¿no? Civil, penal, laboral, agrario, comercial, tributario. Entonces, bueno, el que mucho abarca, poco aprieta. En efecto, sí, definitivamente yo creo que es importante la especialización, cada quien que se pueda desenvolver en el ámbito que mejor conozca. Siempre yo he sido una de esas personas que ha hecho la defensa de poder desarrollar que cada profesional se afiance en cierto ámbito del derecho, porque eso va a depender mucho el servicio profesional que le puedan brindar a la ciudadanía en general. Doctor, bueno, nos queda claro, esperemos que esa posición, digamos, de buena fe que usted ha considerado en que el desconocimiento de este importante tema de la determinación judicial de la pena por parte de algunos magistrados del Poder Judicial o del mismo Ministerio Público, pues sea por la carga procesal, porque nosotros los abogados y desde estudiantes siempre hemos catalogado, considerado como a los jueces y a los fiscales como los todopoderosos, y nos basábamos sobre todo en el caso de los jueces con el principio, el jura novit curia, el juez conoce el derecho, ¿no? Entonces, pero finalmente también nos topamos con una realidad que son seres humanos. Los jueces son seres humanos, que también son pasibles de equivocarse. Y para eso estamos los abogados, que podemos, como usted bien lo ha referido, alimentar, iluminar, ¿no? Desde la perspectiva del derecho, en generarle pues esa información importante para obtener una resolución muy acercada, por qué no decirlo, muy acercada al derecho. Doctor, hablando sobre este tema de la determinación judicial de la pena, nos lleva quizás a recordar un poco de esta posición que tuvo el ex juez supremo, el doctor César Inostroza, uno de los llamados cuellos blancos, porque se escuchó en uno de sus audios, que creo que es parte de la investigación, qué pena quieres que coloque, qué pena quieres que vaya en un presunto hecho de violación sexual. ¿Podríamos hablar de esto, doctor? Que justamente esa discrecionalidad en el tiempo, por eso es que hay estos sendos plenos casatorios para quitarle, arrancharle al juez esa discrecionalidad que aparentemente no la estaban aplicando bien. En principio, para diferenciar y no induzcamos al error, o sea, no estamos hablando de plenos casatorios, estamos hablando de acuerdos plenarios. Okay. Hay una gran diferencia entre un pleno casatorio y un acuerdo plenario, ¿no? El pleno casatorio se hace sobre un caso particular. Por ejemplo, creo que hay un pleno casatorio muy conocido, creo que es el 1 del 2017, sobre el lavado de activos, en el cual se convocó para analizar un caso precisamente en que este tristemente célebre magistrado, ex magistrado del Poder Judicial, César Inostroza, fue el presidente de esa sala sobre el lavado de activos. Y eso causó un tremendo clamor que el fiscal de la Nación de aquel entonces, en el año 2017, convocara y le pidiera al presidente de la Corte Suprema de la República que convocara a un pleno casatorio. ¿Ya? Pero de lo que estamos hablando, de los acuerdos plenarios, son plenos jurisdiccionales. Entonces, con esto, sucintamente,
un pleno casatorio emite una sentencia plenaria y un pleno jurisdiccional emite un acuerdo plenario. De los dos puntos que hablamos son de acuerdos plenarios. El acuerdo plenario 1 del 2023 y el acuerdo plenario 2 del 2024. Sin embargo, este tema, que cuando no entraba, todavía no se habían promulgado estos plenos, es magistrado del Poder Judicial, pero ya existían reglas. Esta ley que se dio en el año 2013, si mal no recuerdo, en agosto del 2013, contenida en la ley 30.076, que cambió aspectos e introdujo a nuestro sistema punitivo el sistema operativo de tercios. ¿Qué quiere decir? Que ya se regulaba. O sea, esa discrecionalidad que hablamos con el artículo 45, el 2013 desapareció, pero parece que el magistrado César Inostroza se había quedado en el pasado. Y él decía, ¿qué pena quieres? Era imposible poder negociar la pena de esa manera con que lo hacía. Pero al decir del maestro Chinchay Castillo, un maestro por el cual siento un gran respeto y admiración, de los maniqueístas de la Corte Suprema. O sea, si es que ellos dicen algo, es correcto, y si no lo dicen, no. Pero gracias a la inteligencia de otras figuras señeras de la Corte Suprema, se puso en relieve de que esas actitudes eran actitudes vedadas. Pero ya existía el sistema de tercios. Y que valga la oportunidad para hablar sucintamente sobre ese tema. Este sistema de tercios genera de que la pena ya pueda ser controlada, que la discrecionalidad del magistrado ya no se quede bajo su ámbito de entendimiento o de manejo. Con esto, ¿qué le quiero decir? La ley señalaba, si por decirle hay una pena de 4 a 12 años, estamos hablando en abstracto, no en ningún caso en particular, solamente para poner un ejemplo, de 4 a 12 años, la ley señalaba, con este sistema de tercios, que esa pena que existía entre 4 y 12, que eran 8 años, se tenía que dividir entre 3. Entonces, si eran 8, sería más o menos unos 2 años y medio, cada 2 años, 8 meses por cada tercio. O sea, de 2 años a 4 años, 8 meses, de 4 años, 8 meses a 6 años, 4 meses, más o menos, ¿no? Aunque los cálculos no son los más exactos, y dentro de ese ámbito tenía que imponerse la pena. Y la ley señalaba, esta ley a la cual he hecho referencia, la ley 30.076, que si es que solamente concurrían circunstancias atenuantes genéricas, estamos considerando solamente circunstancias de atenuación genéricas, podías debatir la pena dentro del tercio inferior. Y si es que habían solamente circunstancias de agravación genéricas, solamente podías debatirlas dentro del tercio superior. Pero si habían circunstancias de atenuación y de agravación genéricas, en el tercio intermedio. Pero eso era cuando no había circunstancias cualificadas de agravación agravantes o circunstancias de atenuación privilegiada, que eso ya quedó mucho más claro con los acuerdos plenarios del 2023 y el 2024. Consiguientemente, era imposible que este magistrado pueda decir, o le doy una pena así, no, porque ya los parámetros se estaban dando. Eso podría constituir, y de hecho que era un prevaricato. ¿Por qué? Porque se estaría imponiendo una pena no prevista por ley y a sabiendas, ¿no? Pero eso se permitía, ¿por qué? Porque nosotros, dentro de nuestra formación, seguramente creíamos que como ellos son los todopoderosos, ellos están en la verdad. No. Así es. Pero por ahí he escuchado un programa que decía, cuando se hablaba sobre razonamiento, motivación, y de título le colocaron, el juez también se equivoca. Pero acá no se equivocaba ese juez. Ese juez no se equivocó. Lo hacía adrede, adrede. Pero lo malo es que los abogados, en todo caso, tenían la obligación de saber reclamar, ¿no? Pero en este caso era para beneficio de esta persona, que es evidente que ahí tenía que haber algún otro interés, y no solamente un interés jurisdiccional, sino un interés de otra naturaleza. Material probablemente, doctor. Bueno, seguramente. Sí. Probablemente, eso sí. Siempre en atención a cuando no hay una determinación final de algún órgano jurisdiccional, hablamos en base a presunciones, porque tampoco queremos caer en vacíos o inconvenientes que también se puedan generar, como bien lo dijo el doctor, algún tipo de dudas a la ciudadanía. Doctor, desde una óptica social, ¿considera usted
que estos acuerdos plenarios que se han venido dando en el tiempo van dirigidos a quitarle al juez esa discrecionalidad, esa potestad para determinar finalmente la pena privativa de libertad de los ciudadanos? ¿O es porque en el tiempo van utilizando estos medios que puedan ayudar a una mejor resolución? ¿Cuál es su óptica? Yo lo veo de otra manera y yo creo que a partir de la dación de estos acuerdos plenarios, lo que se está haciendo es darle vida a un principio, pues a un latinazgo de larga data, ¿no? El principio de legalidad penal, cuando señala que nadie podrá ser sometido por acto u omisión que al momento de cometerse no se encuentre previsto en la ley, ni sancionada con pena no prevista en ella. Eso se traduce en nulo un crimen, nula pena, sine ley, ¿no? Entonces, pero eso no es de hace 5 años, de 10, de 20, 30, no, eso son de centurias. Ese es un tema desde el derecho romano. Si venimos a entender eso, recién nuestros acuerdos plenarios le están dando vida a eso. Entonces le están diciendo al señor magistrado, tú no puedes colocar la pena que a ti te da la gana. Tú vas a poner la pena que por ley señala. Y esto, al decir del maestro García Amado, en esas tertulias que tenía con el maestro Atienza, los dos filósofos españoles, cuando uno hablaba de la ponderación, García Amado lo criticaba a su amigo Manuel Atienza, los españoles, cuando decía, eso de la ponderación es bien peligrosa. ¿Por qué? Todo debería estar reglado. Porque si un día viene un amigo mío y yo estoy administrando justicia, pondero a favor de mi amigo. Y otro día viene otro que no me simpatiza, pondero en contra de él. Pero cuando las reglas están dadas, la ley está materializada y te pone parámetros, ya te controla, ya tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Por eso yo pienso que ha cobrado vida. Y mis saludos para la Corte Suprema de esa perspectiva, porque permite dar penas ya basadas en principio de legalidad. Para todos por igual ya. Ahora no es que mi amigo, mi enemigo, no, ya las reglas están dadas. Yo creo, doctor, sí, siempre con el respeto y la posición de cada uno de nosotros como colegas, desde una óptica social, yo creo que el derecho va quitándole esa potestad que al parecer, desde una óptica social, ojo, una óptica social, que esa potestad que tenían los jueces para determinar, como bien lo decía usted, ¿no? Y que muchas veces determinaban o a favor o en contra, pero determinaban mal, ¿no? Porque si en el tiempo quizás hubiésemos tenido jueces más sensatos, más justos, desde una óptica, de una perspectiva muy particular, considero que los acuerdos plenarios no se hubieran ido dando de esta forma. Pero son perspectivas y puntos de vista muy particulares de quien emite este mensaje. Doctor, en el caso de la determinación judicial de la pena, hay etapas de manera concreta para que la población también pueda conocer. Esto es bien importante y esto también va dirigido a nuestros colegas que, bueno, pues ¿no? En el diario Qué Hacer deberían plasmarlo, ¿no? En sus aspiraciones. Pues no nos olvidemos que nosotros como profesionales del derecho, cuando vamos a un litigio, no necesariamente vamos a obtener la victoria en el sentido de la absolución, sino que nosotros cuando estudiamos un caso vamos a verificar que en muchos casos no hay posibilidad de absolución, sino hay posibilidad de una condena, pero una condena que sea basada, como se estaba señalando, en temas de principio de legalidad, que la pena sea justa, acorde con los principios de proporcionalidad, de humanidad de las penas. Entonces, desde esa perspectiva, con este acuerdo plenario del 2023 y el 2024, el 2023 habla sobre determinación de judicial de la pena e implementa otro sistema. Ya quedamos que el artículo 45 rezó por muchos años hasta el año 2013. En agosto del 2013 se implementa con la ley 30.076 el sistema por tercios. Y ese sistema por tercios ha estado durando muchos años y no ha salido una ley que lo modifique, sino que a través de este acuerdo plenario se introduce el sistema escalonado. Pero en ese sistema escalonado y en este acuerdo plenario y en el del 2 del 2024 y la fe de rata del 2 del 2024 se plasman y se dan pautas
de cómo aplicar el sistema de tercios, el sistema operativo y el sistema escalonado. Y los pasos, a saber, 3 pasos sumamente sencillos. Lo vamos a resumir en eso. Primero, tendríamos que hacer un trabajo de determinación o movimiento de los espacios punitivos. Okay. Esto de los espacios punitivos da cuenta de algo. Si todos tenemos entendidos que el tipo penal, por ejemplo, en el delito de robo agravado, en el artículos que se encuentran en la parte especial de nuestro Código Penal, señala una pena de 12 a 20 años, el espacio punitivo inicial es pena 12 como mínimo y pena máximo 20 como máximo. Entonces, ese espacio punitivo tendríamos que verificar si es que va a ser el mismo o se va a modificar en el tiempo al momento de poder utilizar el sistema operativo de tercios o el sistema escalonado. ¿Y cuándo se tiende a modificar ese espacio punitivo? Cuando se presentan otro tipo de circunstancias, porque de antes hablamos solamente de las circunstancias genéricas. Correcto. Que permiten dosificar la pena entre el mínimo y el máximo. Pero estas circunstancias excepcionales permiten aumentar o disminuir la punibilidad. ¿Qué quiere decir? Pueden aumentar si la pena es de 12 a 20, más allá de 20, o pueden disminuir menos de 12. Me explico. Cuando concurren circunstancias calificadas de agravación de la pena, como son la reincidencia y la habitualidad, la pena va a subir por encima del máximo. Pero también el mínimo se va a subir también. Okay. Entonces, se crea un nuevo espacio punitivo. Imagínate que se tenga que subir la mitad, ¿no? Por reincidencia. Si la pena máxima era 20 años, la mitad de 20 son 10. Entonces, de 20 sube a 30, el máximo, ¿no? Pero el mínimo era 12, sube la mitad. La mitad de 12 es 6. 12 más 6, 18. Entonces, el nuevo espacio punitivo con agravante de reincidencia es de 18 a 30. Se agravó la pena, ya no es de 12 a 20. Pero ¿qué sucede si al contrario se presenta un tema relacionado con una atenuación privilegiada como podría ser la tentativa? Y la ley señala, y el mismo acuerdo plenario incide hasta la modificatoria del 2024, de que se tenía que reducir hasta en una mitad. Entonces, si había quedado en grado de tentativa, la pena mínima era 12. Entonces, de 12, la mitad es 6, bajaba a 6. Y como la pena máxima era 20, de 20 a la mitad 10, de 20 bajaba a 10. Y el nuevo marco punitivo, espacio punitivo, era de 6 a 10. Naturalmente, la pena iba a ser mucho más baja. ¿Ya? Entonces, a través de eso, pero también se podrían haber presentado circunstancias simultáneas. Eso habla el acuerdo plenario, que se presenten circunstancias que aumentan la punibilidad y a la vez circunstancias que atenúan. O sea, puede hacer que sea reincidente, pero que den grave tentativa. O sea, en este caso, ese acuerdo plenario señala que deba de aumentarse primero y luego de aumentarse, reducirse. Pero ese es favorable, porque si primero se reduce y luego se aumenta, la pena va a ser más alta. Pero si primero se aumenta y luego se reduce, al ser los márgenes más altos, la disminución va a ser mucho mejor. Entonces, eso dentro de una perspectiva de humanidad de las penas y de proporcionalidad resulta saludable. Naturalmente, sin miramientos, de manera fría lo estamos hablando, pero quién sabe la gravedad obliga, no, esto no corresponda, no corresponda, pero lo estamos hablando desde un punto de vista académico para informar. Consiguientemente, el primer paso es mover los espacios punitivos. Una vez que ya se movió el espacio punitivo inicial que se encuentra en el Código Penal por estos cálculos que he hecho, ya tenemos el espacio punitivo final. Y recién ahí es donde se aplica el sistema operativo, ya sea el sistema operativo por tercios o el sistema operativo escalonado. Y el tema es sumamente sencillo. ¿Cuándo aplicas el sistema por tercios y cuándo el escalonado? Así de fácil. Solamente vas a aplicar el sistema escalonado cuando haya circunstancias de tipos agravados con agravantes específicas. Mira, sí, solamente en eso. Por ejemplo, ¿qué casos? Ya. 1. Ya, robo agravado. Cuando tú ves el robo agravado, dice robo agravado, el que mediante violencia, amenaza, ¿no?
sustrae un bien total o parcialmente ajeno, será sancionado con tal. Una persona que Pero ahí, roba un celular con una pistola, ya, por ejemplo. esa, ¿te das cuenta? En la agravada dice, mediante el uso de armas, ya es una agravante específica. Mediante el concurso de dos o más, ya son agravantes específicas. Durante la noche, y así van, Van en el sumando. catálogo, en el artículo 108, vas a ver, no, 109, ¿no? No, 108, entonces vas a ver una serie de Agravantes. agravantes. Sí. Y esas son las agravantes específicas. Entonces, con esto termino este punto. Cuando uno analice, va a verificar que hay tipos base que son sencillos y que hay tipos agravados, pero que aparte de los agravados hay otros agravados con agravantes específicas. Entonces yo me estoy refiriendo a los agravados con agravantes específicas, no a los agravados solos nada más, porque hay básicos, agravados y agravados con agravantes específicas. A esos. Entonces dentro de ese aspecto, si es que por ejemplo el código tiene 100 delitos, 100 delitos en total en todos los campos, unos 10 o 12 serán agravantes con agravantes específicos. Los demás van a ser por el sistema de tercios. Doctor, para que la ciudadanía entonces le vaya quedando claro, aquel ciudadano que roba un celular con pistola en mano, la pena aproximada, y es su primera vez, la pena aproximada, ¿de cuánto sería? Si es que es la primera vez, La primera vez. ahí no va a influir nada. ¿Por qué? Porque ahí nos está presentando que el que sea la primera vez no es una atenuación privilegiada, no es. Se va dentro del mínimo y máximo, dentro de 12 a 20 se aplica, ¿no? El sistema por tercios. Por tercios. La figura es cuando aquella persona era menor de edad, va a bajar. Va bajando. O tendría responsabilidad restringida de 18 a 21, le va a bajar. Y cuando sea mayor de 65. Pero sí, una persona de 30 años, robo con el celular, sí, primera vez, con claro, arma de fuego, que normalmente son los que tenemos claro, ahora en las calles. la pena va a ir entre 12 a 20, entre 12 a 20. Ya, y esa pena aproximada va a depender, y es su primera vez. Ya, el aproximado que va a quedar a discrecionalidad del juez. El juez puede decir, te pongo 15, te pongo 18. No, él va a verificar aspectos, por ejemplo. También entra un análisis, sí, doctor, de sí, todas en maneras. En el artículo 46 ¿ya? Existen taxativamente cuáles son las atenuantes genéricas, circunstancias genéricas, y cuáles son las agravantes genéricas. Entonces, el magistrado va a tener que verificar, no tiene antecedentes en el mínimo. Esta persona en casa habitada, es un agravante. O sea, se va a tener que tener en consideración ese catálogo que no lo tengo, no lo puedo evocar en estos momentos, que no estoy en el Código Penal, donde se van a verificar una serie de situaciones que permiten ubicarte, como te dijo, en el tercio superior, en el tercio intermedio, en el tercio inferior, entre estos. Ahí es donde se va a mover, ¿no? El quantum de la pena. Doctor, eso se lo digo ¿por qué? Porque la ciudadanía lo que busca es quizás la celeridad, la rapidez, y es todo un proceso, sin lugar a dudas, lo que el juez tiene que evaluar para poder imponer finalmente la pena privativa, ¿no? O sea, los atenuantes, las agravantes, o sea, lo que hay a favor y lo que hay en contra de ese presunto delincuente, ¿no? Entonces, eso más o menos creo yo que también la ciudadanía tiene que tomar en cuenta, pero lógicamente, ya como lo ha explicado el doctor Victoriano Núñez en esta oportunidad, qué importante, pero también para conocimiento de la población que no es tan fácil, no es tan fácil, porque el juez tiene que hacer una evaluación. Y ojo, la defensa de los letrados, de sus abogados, de los abogados que ustedes puedan contratar o tomarlos como tales profesionales, en defensa de sus familiares muchas veces, va a depender mucho, miren, de ese juego, de sumatorias, de disminuciones que seguramente ustedes a través de la pantalla van a ver quizás generado alguna una distorsión momentánea de la sumatoria, de restarle para finalmente poder determinar una pena, pero que lo que a veces, doctor Victoriano, busca la población es que este magistrado pueda darle al ciudadano que comete este tipo de ilícitos la mayor pena. A eso vamos, porque la ciudadanía busca eso, ¿no? O sea, la ciudadanía, ¿qué dice? No, me robó, robo agravado, sí, ya, entonces de frente va robo agravado. No, que le pongan la máxima.
porque es su familiar, porque de repente le causó daños, le causó un trauma, pero eso no es así tampoco de fácil, doctor. ¿Qué mensaje le podría dar en ese sentido a la población? Porque hoy en día lo que se ve más es el robo de celulares con arma de fuego. Tú estás caminando, viene el delincuente, te roba con arma de fuego a la noche, normalmente, y ahora de día y de noche, doctor, roban. Normalmente en la noche. Y efectivamente, ¿no? La situación es esta. Si uno ve desde una perspectiva fría, uno tendría que decir pues que se aplique lo que la ley señala, ¿no? Pues no nos olvidemos que como seres humanos todos somos propensos a cometer errores en la vida. Entonces, el juzgar desde una perspectiva y decir, cuando yo soy el perjudicado, que sea una sanción fuerte, y cuando un familiar mío, un hijo, un sobrino, un hermano comete, no, que sea la sanción, no. Entonces hay que permitir que la fórmula de sanciones se aplique. O sea, solamente permitir o solicitar que se aplique lo que la ley señala, con rigor nada más lo que la ley señala, ¿no? Pero no, pues, ser una persona convenida que cuando a mí me conviene que la pena sea baja y cuando a mí me perjudica que la pena sea alta. No, eso no es congruencia. Yo no puedo decir una cosa en un momento y otra cosa en otro momento. Entonces, ese es el tema. Pero con esto no acababa, habría sobre el tema del sistema escalonado. Sobre el sistema por tercio es la cosa. Pero en el sistema escalonado funcionaba de otra manera. Doctor, También, pero uno facilita para que nos pueda entender la población. ya, en el sistema escalonado, ya nos olvidamos del tercio y solamente vamos al sistema escalonado. Imaginémonos que la pena sea de 6 a 12 años o 6 a 10 años. Entonces, si es que ese delito tenía, por ejemplo, como en el caso de robo, como unos 10 agravantes específicas, entonces ese espacio de punibilidad de 6 a 10 años son 4 años. Entonces esos 4 años se tenían que dividir con los 10 causales y te salía, por ejemplo, sin el cálculo que sea preciso ya, que cada agravante específica valga medio año. Entonces, si es que en el cálculo se determinaba que tú habías infringido ese delito con 3 agravantes específicas y te habían bajado de 12 a 6, iba a subir por una a 6.6, 6 años, 6 meses. Como son 2, a 7 años. Y como son 3, a 7 años, 5 meses. Si te cubrías las 5, naturalmente podías llegar a los 10 años. Okay. Pero se iba como una escalera. Y escalón por escalón va subiendo de acuerdo a las agravantes. Entonces era la manera que se trataba. Pero ese es el segundo paso, el que hemos hablado. Tú me dijiste, ¿cuántos pasos o cuántas etapas se dan para poder terminar la pena? Hablamos sobre qué. Mover los espacios punitivos que hablamos para verificar cuál va a ser el mínimo y el máximo. Correcto. Una vez que se determinó el mínimo y el máximo con todas esas agravantes especiales que hablamos, que podían subir o bajar, recién aplicamos el sistema de tercios o aplicamos el sistema escalonado. Y cuando ya se llega a una pena concreta y se termina, la pena es esta, recién va la bonificación procesal, supralegal. Si es que yo me demoré más de tantos años, te reduzco un cuarto más. Pero si no, no. Pero ahí es importante el acuerdo plenario 2024. Y si es que yo veo de acá también que está en conflicto el interés superior del niño, te reduzco otro cuarto también. Pero ese acuerdo plenario del 2024 señalaba, y en todos los casos me das por tentativa la mitad, y en todos los casos por plazo razonable o por supralegal me das un cuarto. No. El 2024 puso cotos y puso claridad. Entonces, generó una sistematización el 2024 y señaló y clasificó los delitos en especialmente graves, en graves y en menos graves. Y decía, en los delitos especialmente graves, si quedas en grave tentativa o en otro tipo de circunstancias privilegiadas, te voy a reducir por tentativa la mitad, en los otros un tercio, si es que es menos grave. Pero si es que es grave, ya no. Si es que es grave, te voy a reducir un tercio. Y si es que es especialmente grave, te voy a reducir un sexto. O sea, cuando el delito era más grave, la reducción era más chica. Pero el problema era también,
Y cuando hablamos de un delito especialmente grave, grave y menos grave, entonces en el 2024 se parametró eso y dijo, ya, para considerar que un delito es especialmente grave, su extremo, la pena mínima, tiene que ser 15 años o más. Okay. Para que sea grave, la pena mínima tiene que ser 8 años o más. Y para que sea menos grave, tiene que ser menos de 8 años. Entonces, una vez que se identificaba el mínimo de cada delito, acá me das un medio, acá me das un tercio, acá me das un sexto. Eso era en cuanto al tema, ¿no? Pero la bonificación también surtió sus aspectos y decía, bueno, señor, acá se ha vencido el plazo razonable y tengo mi cuarto, pero un momentito, vamos a ver si es cierto. Y hace otra sistematización que ya estaba dada y tenía que tomarse en consideración si hablamos de delitos con proceso simple, con proceso complejo o con proceso por organización criminal. En los procesos simples, si es que yo supero los 4 años y no te he condenado, te reduzco a tu cuarto. Pero en los procesos complejos, para que te reduzca ese cuarto, tengo que superar, ¿cuántos? Los 6 años. Y en el proceso por organización criminal, tengo que superar los 8 años. Entonces, han habido cambios, han habido parámetros que se han colocado como hitos. ¿Para qué? Nuevamente, ¿para qué? Para quitarle al magistrado la discrecionalidad. O sea, ya no está mi antojo. Ahora tú verificas esto. Bueno, justo en la mañana hablamos con el doctor Pía Chirinos en un caso. Y justo el doctor, como siempre, se mantiene actualizado. Muy polémico el doctor, combatimos con el doctor, pero uno aprovecha en las oportunidades cuando uno está en audiencias, porque con él es uno de los pocos que estamos en audiencias directas, físicas. Bueno. Nos gustaría aprovechar a nuestro doctor Ayanca, al doctor Vicente, pero ellos están llevando audiencias virtuales, lo que no nos permite robarles algunas cosas de su conocimiento porque ya son señores magistrados que tienen pues una larga experiencia, ¿no? Qué importante. Aquí nos va quedando 2 mensajes importantes. La preparación de los magistrados, que es sumamente importante para lograr una pena justa, acorde a derecho, y sobre todo también un mensaje para la ciudadanía, que puedan contratar, que puedan tomar los servicios de un profesional del derecho que conozca el ámbito. El que es de penal, el que es de civil, el que es de laboral. Yo siempre he estado en favor de la especialización y creo que eso va marcando definitivamente la distancia de aquellos colegas todistas que todavía creo que los hay en estos tiempos. Doctor, dos preguntas finales. Un tema siempre reiterativo en nuestra sociedad propio de estos procesos de alimentos. Por allí también en su momento preguntaban aquellos demandados que hasta en 2, 3 oportunidades pasan al proceso de omisión a la asistencia familiar. ¿En qué oportunidad ya, de acuerdo a la determinación judicial de la pena, normalmente les dan prisión efectiva? Porque en la primera le suspenden, en la segunda muchas veces también. ¿Hasta dónde espera el juez puntualmente para ya darle pena efectiva? Ese es uno. Y punto 2, en el caso de los presuntos delincuentes que cometen un ilícito, normalmente los robos agravados o el delito de robo agravado, y son foráneos, y en su país tienen antecedentes penales por otros delitos cometidos, pero aquí vienen y es su primera vez que cometen delito. ¿Qué pena se aplicaría en ese caso? 2 preguntas finales, doctor, para ir culminando nuestro programa. Sí, mire, el tema relacionado con alimentos es un tema que es bien polémico, ¿no? Porque es harto sabido de que dice que por deudas no hay prisión, ¿no? Pero esta es la única excepción, que por temas relacionados con deudas alimentarias sí hay prisión, ¿no? Pero la pena efectiva, conforme a las vivencias, a las prácticas que uno tiene, se da desde el primer juicio, cuando no pagan. O sea, el tema se plasma más o menos de la siguiente manera.
Cuando una persona que ha incumplido una prestación de alimentos y luego pasa al campo penal, del campo civil al campo penal, no es que porque la pena es baja se va a ir a su casa. Por primera vez no. Seguramente que van a llegar a una conclusión anticipada y el juez le va a dar la oportunidad de que pueda pagar por partes. Y si no paga por partes, como está incumpliendo una regla de conducta, le van a revocar y lo van a mandar a prisión. Pero si es que no cumples desde el inicio, los jueces están dando prisiones efectivas. O sea, así sea 1 año, 2 años, le están dando prisiones efectivas. ¿Ya? Pero también ahí hay otra posibilidad. Me parece que hay una ley 1585, que también es una ley como una especie de salvavidas, ¿no? Y frente a las carencias sociales que atravesó nuestra nación, que cuando una persona está purgando pena, porque no cumplió con pagar y lo condenaron, y luego en el trayecto paga, puede obtener, se convierte y puede salir libre. Por muchos años los abogados, frente a esa situación, se ha estado luchando. ¿Por qué? Porque había una institución en el Código cuando señalaba sobre la libertad anticipada. ¿Qué quiere decir? Que si una persona a través de los pagos podría haber cumplido con su obligación, anticipadamente podía salir, pero nunca se reglamentó y nada. Pero a través de esta ley ya se permite, ya se permite. Pero este tema también, como nos estamos haciendo referencia a esa ley, me trae a colación otro tema que no hemos tocado y me parece importante, que tiene también relación con la pena o la privación de libertad antes que con la pena. Pues la prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar, provisional, que es variable. Pero en muchos casos las personas ingresan al penal. ¿Por qué? Porque no se dosificó bien la prognosis. Y hay muchos colegas que cuando me he puesto a conversar, que no la conocen, como que este acuerdo plenario no le dieron interés. Pero es sumamente importante, pues en algunos casos los magistrados señalaban que cuando ellos hacían la prognosis de la pena, se dejaban llevar por las reglas que establece el artículo 268. Y la ley decía, como la ley me dice que si la pena no supera los 5 años, no te doy prisión. Pero si supera los 5, te doy prisión. Pero si no toma en consideración ese dispositivo legal al cual he hecho referencia varias oportunidades, en ese dispositivo señala una suspensión excepcional. Y esta suspensión dice hasta 8 años. Imagínate, si tú eres una persona que te van a imponer de acuerdo al cálculo de la prognosis 8 años, que fríamente digo, pero eso es más de 5, entonces no te doy. No, sí podría darse 8 años, siempre y cuando tú seas agente primario, tengas menos de 25 años de edad. Entonces, a partir de eso, y mediante una proyección de que no volverás a cometer un delito, se te va a imponer una pena de 8 años, pero no vas a ir a la cárcel. Pero eso es un tema que muy pocos lo saben también. Pero encima de eso, hay las conversiones, que cuando una persona está purgando una pena de 8, 9, 10, 11, 12 años, pueda salir también. ¿Por qué? Convertirla en ¿cuál? En temas relacionados con grilletes electrónicos. Entonces, determinadas condiciones también que tiene que reunir esa persona, ¿no? Entonces vamos viendo que cuando uno va a una prisión preventiva, ya solamente no tienes que hablar o delimitar tu actuar a, bueno, los graves y fundados elementos de convicción, el peligro procesal, ya sea como peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, o peligro de fuga, o la proporcionalidad en sentido estricto, o la pena. No, en la prognosis, señor magistrado, usted tiene que utilizar todas las herramientas que un juez de sentencia, de juicio, utiliza para condenar. Si es que es posible que esa persona tenga 8 años y tenga esas características, usted no lo puede mandar a la cárcel. Si tiene 7, tampoco. Si tiene 6, tampoco. Entonces, ese paradigma de que solo hasta 5, no. Precisamente ese acuerdo plenario también esboza argumentos sobre eso que es importante, ¿no? Y después me hablas de los extranjeros. Y en el caso de los extranjeros, es evidente que atendiendo a principios de soberanía, si es que esa persona comete en territorio nacional y ha cometido en otro país, naturalmente eso no lo convierte en una persona reincidente o habitual, ¿no? Y más aún, el tema de reincidente, y el Tribunal Constitucional ha sido muy claro,
no es reincidente aquella persona que comete pues, o es condenada 2 veces, ¿no? Por pena privativa de libertad, sino que tiene que ser efectiva esa pena, se ha tenido que purgar, ¿no? Entonces son aspectos que marcan hitos y marcan diferencia. La situación es clara. El desarrollo del derecho penal, sin lugar a duda, ha ido muy, muy importante en el desarrollo de sus figuras jurídicas, que ha permitido que podamos, sí, efectivamente, poder brindar una mejor determinación judicial, como bien lo ha referido el doctor. Doctor, palabras finales para este programa y sobre todo su número de celular y dónde lo ubican, doctor. Bueno, o sea, primero para reiterarte mi agradecimiento, somos compañeros, trabajamos en la misma firma legal. Bueno, te felicito por la iniciativa que tuviste, por plantear primero el habeas corpus para que todos aquellos feligreses de la fe cristiana, como somos nosotros, por la Virgen del Rosario, haya llamado a reflexión, no sé si por ese mecanismo u otro, a la señora alcaldesa de la comuna del Yauca, y adaptarse y asimilar ese tema, que es un tema de fe, que es un tema de creencias, que dura pocos días, pero que permite a la gente, ¿no? Muchas veces 1 sol, 2 soles en una economía paupérrima como la que atravesamos puede significar un pan, 2 panes o un pasaje. Entonces, desde esa perspectiva, felicitarte a ti y por otro lado, el tema de llamar a nuestros colegas, a los que manejan el tema penal, en estar constantemente actualizándose, ¿no? Constantemente actualizándose para poder brindar un servicio eficiente y eficaz. Y para despedirme, la firma legal, mi teléfono de contacto es el 987-875791, que gustoso podemos concertar una cita. Entro en nuestra dirección procesal, que queda en la calle Unión 230, segundo piso, oficina 16, donde funciona nuestra firma legal con especialistas como nuestro doctor, que invocado por la fe cristiana, a la cual me adhiero, ha sabido plantear ese habeas corpus que llama a reflexión a las personas. Doctor Vitoriano, muchísimas gracias, realmente gracias también a todos quienes nos sintonizan siempre a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube para cuando quieran de nuevo visualizar los programas que semana tras semana emitimos vía nuestra plataforma Sol Streaming Online. Ha sido para ustedes su servidor, el abogado Robert Lobato Centeno. Nos vemos y hasta la próxima. Su programa Ventana Legal.